¿Quedamos claros así entonces, verdad? Estamos. Ahora vamos a volver a la clase. ¿Qué otro tema quería hablar con ustedes? No me acuerdo ahora mismo. Pero eso es lo que quería comentarles. Entonces ya quedan informados de esto. ¿Está? Ahora vamos a volver a nuestra clase. Hoy vamos a hablar sobre la enfermedad diverticular o la diverticulosis y el divertículo de Meckel. Vamos a empezar hablando con la enfermedad diverticular. Nosotros estamos viniendo hablando del abdomen agudo quirúrgico. Dentro del abdomen agudo quirúrgico, el abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. La diverticulitis también entra dentro del abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio, porque es una inflamación, o sea que la diverticulitis. La enfermedad diverticular se refiere a divertículos sintomáticos. La diverticulosis se refiere solo a la presencia de divertículos. Y la diverticulitis es cuando está inflamado el divertículo. Enfermedad diverticular se refiere a divertículos sintomáticos. Tengan esa diferencia. Enfermedad diverticular se refiere a divertículos con síntomas. Con síntomas no significa solo inflamación. Puede tener hemorragia, puede estar obstruido. ¿Qué es un divertículo? Es la protrusión celular de la mucosa del colon a través de las capas musculares en áreas débiles de la pared, y generalmente es la zona por donde ingresan los vasos a la pared colon. Ahí tiene un pequeño espacio que se constituye en la zona de debilidad por el cual protruye la mucosa o la submucosa, y pueden tener un tamaño de entre 5 a 20 milímetros. El divertículo entonces es como una herniación. El divertículo o los divertículos colónicos son en la gran mayoría divertículos falsos. Divertículos falsos le llamamos porque no está compuesta por todos los componentes de la pared del colon, sino que solo está compuesto por mucosa y submucosa. Y generalmente los divertículos falsos son los divertículos adquiridos. Los que son congénitos generalmente son los divertículos que tienen o están compuestos por todo el espesor de la pared. Supongamos que acá empiece a herniarse y lleva consigo toda la pared. En ese caso estamos hablando de un divertículo verdadero. Cuando solo la mucosa y la submucosa es empujada y protruye, estamos hablando de un divertículo adquirido o un divertículo falso. Y la mayoría, los más frecuentes de los divertículos crónicos son pseudodivertículos, los divertículos falsos, adquiridos. Esta es una vista endoscópica, cómo se ven por dentro los divertículos. Pequeña luz, la protrusión por fuera del colon, ¿verdad? La luz. Divertículos, protrusiones en el intestino que se caracterizan por presentar todas las capas del intestino, mucosa, muscular y serosa. Los divertículos verdaderos. Los pseudodivertículos, los divertículos falsos, son protrusiones del intestino que se caracterizan por no presentar todas las capas del intestino. Pueden tener mucosa, serosa, pero no todas las capas, como se esquematiza en esta imagen. Cuando está compuesta por todas las capas, son divertículos verdaderos. Los divertículos falsos son los que solo alguna parte de la pared protruye. Y acuérdense que lo más frecuente de los divertículos colónicos son los pseudodivertículos, no son los divertículos verdaderos. Repitiendo un poco, la diverticulosis se refiere a la presencia de divertículos que no producen ninguna sintomatología. Cuando hablamos de diverticulosis, decimos presencia de divertículos asintomáticos, no inflamado, no hemorrágico, no perforado, nada. Cuando hablamos de enfermedad diverticular, estamos hablando de divertículos sintomáticos. Y cuando hablamos de diverticulitis, estamos hablando
de inflamación. ¿Se acuerdan que todas las itis son inflamaciones? Puede ser inflamación o infección del divertículo. Presencia de divertículo con algún grado de inflamación y o infección que provoca ya sintomatología. La prevalencia de los divertículos es del 5 al 10% en menores de 40 años. Los divertículos colónicos generalmente son de personas adultas, el 70 al 75% en personas mayores de 60 años. Siempre personas o en el interrogatorio cuando viene un cuadro de dolor abdominal, paciente mayor de 60 años, uno de nuestros diagnósticos o nuestra sospecha diagnóstica tiene que ser una diverticulitis, por la incidencia que presenta, por la prevalencia que presenta esta enfermedad en las personas adultas. Los divertículos colónicos más de los adultos. El divertículo de Meckel, que es un divertículo del intestino delgado, más en personas jóvenes y niños. Entonces, dentro de nuestro diagnóstico diferencial, cuando viene una persona mayor de 60 años, sí o sí tiene que estar el divertículo colónico, la diverticulitis, por la prevalencia que presenta esta. ¿Entienden? Para eso sirven todos estos datos para poder tener en cuenta cuando hagamos ese ejercicio de razonamiento y de diagnósticos diferenciales. En relación a masculino o femenino, en menores de 50 años prevalece más en personas masculinas, en mayores de 70 años en el femenino. Entonces una persona mayor de 70 años, mujer que viene con dolor abdominal, dolor celíaca izquierda, derecha, hay que pensar en una enfermedad articular que esté complicada con una diverticulitis o algo. Y entre los 50 y 70 años no existe una diferencia entre ambos. Persona adulta, pensar en diverticulitis. Asociación con la enfermedad de Crohn, diverticulitis, el síndrome intestinal isquémico, donde tenemos que pensar, esos son diagnósticos diferenciales, o sea, diverticulitis, que puede presentar similar sintomatología. El infarto agudo mesenterio, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, suelen tener síntomas similares a la diverticulitis. Factores de riesgo para desarrollar divertículo. No diverticulitis, diverticulitis ya es cuando está inflamado. Estoy hablando de divertículo. Estoy repitiendo mucho diverticulitis sin darme cuenta, pero estamos hablando de divertículo en general todavía. Todavía de una diverticulitis, porque la diverticulitis es cuando ya está inflamado. En la enfermedad o de la enfermedad diverticular en sí estamos hablando, ya sea inflamado, perforado, hemorrágico, una diverticulosis o una enfermedad diverticular, ¿verdad? Los factores de riesgo en la diverticulosis, la edad, obesidad, genética, dieta, estreñimiento crónico, actividad física. En la diverticulitis, para la inflamación ya o la complicación de la diverticulosis, los factores de riesgo son la obesidad, la edad, dieta, la edad, sabemos, personas mayores de 60 años, obesos, dieta, porque cuando hablamos de la fisiopatología, de la formación o cómo se aparece el divertículo, se ve que hay un aumento de la presión intraabdominal que colabora un poco con la herniación así de la mucosa o la aparición de divertículos. Entonces, pero una dieta no muy rica en fibras, el estreñimiento crónico, el aumento intraabdominal ahí genera una herniación. Un poco del porcentaje relacionado con los factores de riesgo: tabaquismo, alcohol, obesidad, edad, actividad física. 30 minutos al día de actividad física disminuyen en un 42% de la diverticulosis, en un 25% de la diverticulitis y en un 46% del riesgo de sangrado. Comorbilidades: hipertensión, hiperlipidemia, enfermedad coronaria, enfermedad renal, hiperuricemia también son factores para el desarrollo de una enfermedad diverticular. ¿Cuál es la localización más frecuente de los divertículos? Como venimos repitiendo, colon. Dentro del colon, el colon sigmoides. El colon sigmoides es el
lugar más frecuente de aparición en los divertículos, de la diverticulosis. Solo el 5% entre el descendente traverso, ascendente, ciego y recto. El 65% en el sigmoides. Este es el lugar donde más frecuentemente aparecen los divertículos, el colon sigmoide. Acuérdense, pregunta de examen. La zona más frecuente de aparición de divertículos es el colon sigmoide. Puede aparecer en todo el colon, puede aparecer solo en el ascendente, en el transverso, en el descendente, pero la zona más frecuente de aparición es el colon sigmoide. Probablemente este video también, que no reproduce, para demostrar un poco la fisiopatología de la formación de divertículos. Como le dije, hay un aumento, o se relaciona al menos. En realidad, la etiología en sí es desconocida, pero se relaciona con un aumento en la presión intraluminal del colon, ya sea por diferentes factores, ya sea por una dieta poca fibra, por un enlentecimiento del vaciamiento, o varios factores que influyen a que haya una presión intraluminal. Puede haber mala absorción, entonces el bolo fecal se dificulta el paso, eso hace que aumente la presión. Entonces todo eso hace que empuje y protruya y se forme el divertículo, porque es solo en la zona de debilidad, justo donde entran los vasos, ahí en la zona de debilidad, y en esas zonas son las que aparecen, generalmente a nivel de las tenias. En este video no llegué a ver, seguramente hay un esquema, pero me llevo así. Entonces, la diverticulosis se refiere a divertículos asintomáticos, que son el 70 al 85%. Cuando hablamos de divertículos con síntomas, ya sea hemorragia, inflamación, perforación, lo que sea, estamos hablando ya de una enfermedad diverticular. Y dentro de la enfermedad diverticular tenemos a la diverticulitis, las hemorragias, las perforaciones, las fístulas, todas las complicaciones posibles de una diverticulitis. No complicada, complicada, de un divertículo, las complicaciones. Y de acuerdo a esto, tenemos diferentes manejos dentro de la enfermedad diverticular. La diverticulosis asintomático, generalmente son hallazgos casuales. Diverticulosis, presencia de divertículos asintomáticos. Entonces, difícil es su diagnóstico. No tiene síntomas, no hay presentación clínica. Son hallazgos a veces accidentales o incidentales en busca de otra patología o algo aparece, o haciendo una colonoscopía, de repente se observa por ahí la presencia de divertículos. Anorexia, flatulencias, náuseas, alternancia de diarrea y estreñimiento. Síntomas vagos poco específicos. No hay luego síntomas en la diverticulosis, porque una vez que tiene síntomas se convierte en enfermedad diverticular. Esto es lo que siempre, casi siempre está presente en pacientes con enfermedad diverticular. Tengan en cuenta que cuando viene un paciente y te refiere que cada tanto suele tener dolor en fosa ilíaca izquierda, una alternancia entre estreñimiento, diarrea, o sino que empieza a tener muchos gases, y cada vez que tiene flatulencias o ventosea, como le decimos, se relaja y pasa el dolor. Algo muy característico de eso es de la enfermedad diverticular. El paciente viene y te dice que suele tener dolor acá, pero cuando se va del cuerpo, se va al baño, pasa un poco ese dolor. Cuando empieza a ventosear. Eso es característico de los divertículos. La enfermedad diverticular, cuando ya hay síntomas. Fisiopatología de la hemorragia diverticular. Los divertículos, como dijimos, pueden presentar cualquier complicación: inflamación, perforación, fístula, hemorragia, cualquier cosa. ¿Qué es lo que pasa?
producir erosión en la pared del divertículo donde se encuentra el vaso y empieza a necrosar. Isquemia, y hay microperforaciones que a veces no son visibles, ni siquiera genera un gran neumo peritoneo, pero empieza a haber microperforaciones, a veces macro. Cuando hay macro, ya genera una sintomatología bien florida. Pero cuando son microperforaciones, pequeñas perforaciones, empieza a salir los gérmenes de la flora colónica hacia el peritoneo. Y ahí empieza a generar una inflamación local. Si ese es bien contenido la inflamación, no genera muchos síntomas. Pero si hay una perforación grande, hay un derrame hacia el peritoneo del contenido, ya genera una peritonitis. Y ahí ya los síntomas son más floridos. ¿Entienden? Manifestaciones clínicas de la enfermedad articular que está sangrando se manifiesta como una hemorragia digestiva baja, así como también una hemorragia digestiva alta. Puede presentar melena, hematoquesia, puede presentar rectorragia, dependiendo de cómo el sangrado. Pero en la mayoría de los casos suele ser autolimitada, para por sí sola. Cansancio fácil, palidez de piel y mucosa, que ya son síntomas de una anemia crónica, ¿verdad? Por el sangrado divertículo. Hemorragia digestiva baja, melena, hematoquesia. Entonces, una de las etiologías que tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a la edad y la historia clínica del paciente, que la causa podría ser un divertículo con una complicación hemorrágica. La diverticulitis, cuando se inflama el divertículo, lo que estuvimos diciendo, hay un aumento de la presión intraluminal por varios factores. A veces, estos son fecalitos que entran y taponan el divertículo. Y ahí empieza a hacer la misma fisiopatología de una apendicitis, en donde se obstruye la luz, empieza a aumentar el tamaño, aumenta la presión, aumenta la secreción de la mucosa, un caldo de cultivo, un sobrecrecimiento bacteriano, microperforaciones ya de la pared, se descabasa y ya genera la inflamación pericolónica, peridiverticular, y si es más grande, ya va a una peritonitis. Esto ocurre en todo momento. Fecalitos entran y salen de los divertículos. Cuando se ataca o algo así, es lo que empieza a generar los síntomas. Cuando hay macroperforaciones grandes, inclusive puede llegar a la sepsis del paciente, por todo lo que implica una peritonitis. ¿Entienden? Las manifestaciones clínicas de una diverticulitis: abdomen agudo, quirúrgico, tipo inflamatorio. Ya sabemos todos los síntomas, todos signos y síntomas que constituyen ese síndrome. Síndrome de abdomen agudo quirúrgico de tipo inflamatorio. Fiebre, dolor abdominal, puede haber signos de irritación peritoneal. En este caso, la diverticulitis es similar a la apendicitis. Tiene los síntomas similares a una apendicitis. Por eso justamente también entra dentro del diagnóstico diferencial de una apendicitis. Porque empieza con un dolor a veces en región periumbilical, hipogastrio, epigastrio, medio difuso, luego en fosa ilíaca izquierda. La mayoría de las veces su dolor es en fosa ilíaca izquierda. Paciente de edad, mujer, que viene con dolor en fosa ilíaca izquierda, tenemos que pensar en una diverticulitis. Inicio insidioso, no tan brusco, a no ser que haya una perforación, tiene una peritonitis. Pero generalmente un dolor de inicio insidioso en fosa ilíaca izquierda, bien localizado, acompañada de náuseas, vómito, fiebre, todo lo que constituye el síndrome inflamatorio del abdomen agudo quirúrgico, ¿está? Dolor intermitente con intensidad variable en fosa ilíaca izquierda, relacionado también con los hábitos defecatorios. A veces, cuando se va del cuerpo, cuando se va al baño, pasa ese dolor. Porque la
fisiopatología está relacionada con el aumento de la presión. Si vos relajás, pasa. Entonces, está relacionada con los hábitos respiratorios. Alternancia entre diarrea, estreñimiento, fiebre, que es clásico de un síndrome inflamatorio. Cuando hay algo infeccioso inflamatorio, uno de los signos principales es la fiebre que aparece en esos síndromes. Anorexia, náuseas y vómitos. Un cuadro similar a la apendicitis, pero por la izquierda tenemos que pensar en diverticulitis. Más si es mujer, varón, mayor de 70 años. Si es mujer, puede ser diverticulitis, pero tiene un abanico mayor de probabilidades. De ovario, mioma, toda la patología ginecológica. Si es varón, o es diverticulitis, o es una litiasis renal izquierda o renoureteral izquierda. Más que eso no hay hemofílica izquierda en el varón. A no ser un tumor, una neoplasia, que son también diagnósticos diferenciales. El tumor, una neoplasia de colon, también cursa con anemia, también cursa con dolores, hemofílica izquierda, también es más frecuente en personas adultas, por eso también son los diagnósticos diferenciales de la diverticulitis. Pero generalmente se va acompañado de pérdida de peso y no cursa mucho con fiebre. Son patologías o cuadros crónicos. Estamos hablando de un abdomen agudo, de aparición reciente. ¿Está? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una diverticulosis? Ya dijimos. Cuando no hay síntomas, se puede hacer como un hallazgo incidental. Endoscopía, tomografía, con la ecografía inclusive. Se puede usar radiografía contrastada. Colon por edema. La diverticulosis. Diverticulosis, como dijimos. Cuando no hay síntomas, se puede diagnosticar de forma incidental, con medio de contraste, colonoscopía. Diverticulitis es cuando ya está presentando un cuadro agudo o una crisis aguda de su divertículo. Se complicó o sea que empezó a presentar síntomas. Cuando empieza a presentar síntomas, principalmente la inflamación, cuando hablamos de diverticulitis o nuestra sospecha principal es una diverticulitis, el diagnóstico se hace por tomografía. La colonoscopía está contraindicada en los cuadros agudos. Acuérdense, esto es en forma accidental o incidental, hallazgo que no fue dirigido para el divertículo. Pero cuando vos sospechás de un cuadro diverticular, un cuadro agudo diverticular, está contraindicada la colonoscopía. Volviendo atrás, laboratorialmente, lo que vamos a encontrar en una diverticulitis probablemente va a ser una leve leucocitosis, como todo cuadro inflamatorio. Elevación de glóbulos blancos con una leve desviación a la izquierda, neutrofilia. ¿Qué pasó? Bueno, lo que hago en el diagnóstico de la diverticulitis, ¿verdad? Tenemos la diverticulosis, que es asintomático, difícilmente de diagnosticar. Diagnosticamos solo de forma accidental generalmente. Hay síntomas muy vagos, flatulencia, alteración en el hábito defecatorio, generalmente no hay dolor. Cuando ya presenta síntomas, estamos hablando de la enfermedad diverticular. Puede haber hemorragia, puede haber inflamación. Cuando hay hemorragia, se manifiesta como una hemorragia digestiva baja, síntomas de hemorragia digestiva baja. Hematoquesia, melena,
puede haber rectorragia, más síntomas de hipovolemia o de anemia, anorexia, cansancio, fatiga, coloración pálida de piel y mucosas, un cuadro crónico. Cuando hablamos de inflamación de diverticulitis, hablamos de un cuadro clínico característico por un dolor en fosa ilíaca izquierda, acompañado de náuseas, vómitos, relacionados con alteración en los hábitos defecatorios, generalmente acompañado de fiebre. Cuadro inflamatorio clásico de la diverticulitis. Cuando sospechamos de la diverticulitis, por historia clínica, examen físico. ¿Se acuerdan el signo que era similar al Bloomberg, pero a la izquierda? El signo de Bloomberg era un dolor a la descompresión brusca en fosa ilíaca derecha, que constituye un signo de irritación peritoneal, que está inflamado o algo allá adentro. En la diverticulitis hay un signo que es igualito, dolor a la descompresión brusca en fosa ilíaca izquierda. ¿Ese signo cómo se llama? ¿Alguien conoce? ¿Cómo? ¿Alguien conoce? ¿Se acuerdan? El signo de Rossing. El signo de Rossing es un signo de la apendicitis, pero ese no es un signo de rebote de fosa ilíaca izquierda. El Rossing es un dolor a la palpación profunda de derecha que aparece después de la palpación profunda en la izquierda. Es el Rossing. Jacob, exactamente, el signo de Jacob, no sé cómo se dice. El signo de Jacob es igualito al Bloomberg, pero del lado izquierdo, y muy característico de la diverticulitis. Palpación profunda, fosa ilíaca izquierda, descompresión, grita el paciente. Pero le palpa en fosa ilíaca derecha, no hay dolor. Arriba no hay dolor, no hay dolor. Bien localizado fosa ilíaca izquierda, es el signo de Jacob, que suele aparecer también en la diverticulitis. Con la historia clínica, persona mayor de 70 años, tiene por dolor en fosa ilíaca izquierda, náusea, vómito, fiebre. Mi primera sospecha principal va a ser la diverticulitis. Ahí, sospechar por la clínica, vamos a los métodos auxiliares o los métodos complementarios. Laboratorialmente, lo que me va a llamar la atención, probablemente en un cuadro agudo, inflamatorio, va a haber una leve leucocitosis con neutrofilia. Si es una hemorragia, puede haber anemia. Y dentro de las imágenes, en un cuadro agudo, está contraindicado la colonoscopía. Acuérdense. Terminó ahí, oye, sí. Perdón. Ahora deberíamos tener una pausa. Pero vamos a continuar, ¿verdad? No, ya luego. ¿Terminó la clase de hoy? No puede ser. Acá ya está tratamiento, no sé si va a ser más. Pero acuérdense que en diverticulitis, cuando está inflamado, está contraindicado la colonoscopía. Repito y repito esto porque son preguntas de exámenes para la trampa. Paciente con cuadro de dolor abdominal, viene con 39 grados de temperatura, signo de Jacob, que refiere que el dolor pasa parcialmente con las deposiciones, está con fiebre, abdomen agudo. Está con una sospecha de diverticulitis. ¿Cuál es el método auxiliar de diagnóstico que le va a pedir? Pareciera que, por decir divertículo colónico, el colon, lo primero que le hace es una colonoscopía. No, es una tomografía. ¿Por qué? Por el riesgo de que en el cuadro agudo se pueda perforar con el colonoscopio. Por eso no se recomienda una colonoscopia. Una tomografía. Y si es posible, contrastada. Con contraste. Pero con una tomografía simple ya se puede diagnosticar la diverticulitis.
de la diverticulosis. ¿Asintomático? Asintomático. Hemorragia, tenemos que buscar, generalmente es, como estuvimos hablando, la mayoría de las veces es autolimitada. Cuando tienen más de 2 o 3 episodios, ya sea de diverticulitis, hemorragia o algo, ahí ya se puede plantear una cirugía programada para sacar todo el colon, ya sea el colon sigmoide, dependiendo si tiene muchos más, pero generalmente el sigmoide nada más se saca. O la zona donde se veían recidivas de los divertículos. Si se inflamaba solo en el sigmoide y tenía también divertículo en el colon transverso, pero eso nunca tuvo síntomas, bueno, el sigmoide no más se saca. No hay que porque tiene el transverso se saca todo. Y en el caso de la diverticulitis, llegamos al diagnóstico de la diverticulitis y ahí vamos al tratamiento. Vamos a ver si tengo acá. Clínica, acá estuvimos hablando. Dolor en fosa ilíaca izquierda, dolor en la palpación en fosa ilíaca izquierda, sin Jacob. Puede cursar sin fiebre, con fiebre también, mayor de 50 años. En el laboratorio probablemente vamos a encontrar leucocitosis, lo que nos va a llamar la atención, lo que va a relacionar con su cuadro, una leve neutrofilia. Ahí llegamos al diagnóstico de diverticulitis. Ahora tenemos que ver si es una diverticulitis no complicada o una diverticulitis complicada. Una diverticulitis no complicada, hablamos de una diverticulitis que no tiene mucha repercusión sobre el paciente. Utilizamos a veces la clasificación, a ver si tengo por acá. Acá está, ¿verdad? Lo que estamos diciendo. Para la diverticulitis, la tomografía del método diagnóstico, no la colonoscopia. Utilizamos esta clasificación. Esta ya es una clasificación modificada de Hinchey. Pero esta clasificación tiene que manejar bien que es una clasificación tomográfica, por los hallazgos de la tomografía. ¿Qué clasifica? Y de acuerdo a esta clasificación va a decidir nuestra conducta. Lo que siempre digo, cuando una enfermedad o una patología tiene una clasificación es por algo. Las clasificaciones son las que deciden tu conducta. Tiene que saber primero la clasificación. En pancreatitis, leve, aguda. Leve tiene un manejo, grave tiene otro manejo, crítica tiene otro manejo. Lo mismo en la mayoría de las patologías. Acá, en la diverticulitis, le vino con todos los síntomas clásicos de la diverticulitis. Le pedimos un laboratorio, un hemograma con leucocitosis y neutrofilia, está reforzando nuestra sospecha diagnóstica. Le pedimos una tomografía y de acuerdo a estos hallazgos hacemos nuestro diagnóstico. ¿Verdad? Diverticulitis, estadio 1, 2, 3 y 4. Era 0, 1, 2, 3 y 4. Esta era la clasificación de Hinchey, pero esta es una modificada que le pone estadio 1A, estadio 1B. El estadio 0, diverticulitis leves. Generalmente son las diverticulosis, las que son asintomáticas, en el estadio 0. Estadio 1A, cuando ya hay una inflamación pericólica y flemón. A veces hay un plastrón diverticular, como el plastrón apendicular, en este caso hay un plastrón diverticular. Por las microperforaciones no son grandes, entonces rápidamente viene el intestino, colon, todo lo que está alrededor, asa y tapona ese, y constituye una inflamación localizada. A veces puede haber una masa palpable en fosa ilíaca izquierda también. Entonces ese es un Hinchey tipo 1. Con una inflamación peridiverticular, ahí mismo pericolónica, ahí alrededor del colon. El estadio 1A es bien pericolónico y flemón. El estadio 1B, un absceso menor a 5 centímetros en la proximidad del proceso inflamatorio primario. Anteriormente en la clasificación de Hinchey teníamos estadio 0, que era leve.
los síntomas vagos, prácticamente asintomáticos, síntomas leves, ¿verdad? En el estadio 1 teníamos solo la inflamación cerca del divertículo y del colon. En el estadio 2, la inflamación o la colección es a distancia del divertículo, ya sea retroperitoneal, pelviano, fuera o alejado del foco de la inflamación del divertículo. El Hinchey 2. El Hinchey 3, cuando ya hay una peritonitis generalizada purulenta. Y el Hinchey 4 es una peritonitis fecal. Ahora, con esta modificación, el estadio 1, lo que le diferencia es la colección peridiverticular. Cuando la colección es hasta 5 centímetros, estamos hablando todavía de un estadio 1. Mayor a 5 centímetros, cambia la conducta. Estadio 1B, su absceso debe ser menor a 5 centímetros. Si nosotros hacemos una tomografía y vemos que presenta una inflamación alrededor nomás del divertículo y tiene una colección aproximadamente de 7 centímetros, todavía no es un absceso alejado del colon o del divertículo, ahí cerca nomás, pero tiene ya 7 centímetros la colección. Es un estadio 1, pero ya no entra dentro del B, porque cambia su conducta. Solo para eso le metió acá esta clasificación. Cuando ya tiene 7 centímetros, se maneja como un estadio 2 prácticamente. Vamos a ver el tratamiento. Pero acuérdense, estadio 0, leve. Estadio 1 o Hinchey 1 es una inflamación localizada peridiverticular, ahí cerquita del divertículo del colon. El estadio 2 ya es zona alejada o a distancia del divertículo. Y el estadio 3 cuando ya hay una peritonitis purulenta. Y el estadio 4 cuando ya hay materia fecal, una peritonitis fecal. Acá tenemos una imagen esquemática. Divertículo inflamado, inflamación local, ahí mismo. Hinchey 1 ya. Hinchey 2, 1A, 1B hasta 5 centímetros. Mayor a 5 centímetros tiene otro manejo. El Hinchey 3, cuando ya hay colecciones alejadas de la zona de inflamación, puede ser retroperitoneal, pelvis, Douglas, cualquier lado. Y la peritonitis fecal es cuando ya hay salida de materia fecal hacia la cavidad abdominal. Eso es lo que tienen que saber. Para clasificar los hallazgos, lo mismo, estamos diciendo, solo representado en imágenes. Tratamiento. Acá es lo que cambia, o para eso nos sirve la clasificación de Hinchey. ¿Cómo nosotros vamos a manejar una diverticulitis? La diverticulitis tiene un tratamiento médico y quirúrgico también. Dependiendo del estadio y de la repercusión sobre el paciente, se puede tratar en forma clínica, conservadora, con tratamiento médico. Si ya estamos ante un Hinchey 3, 4, que es peritonitis purulenta y peritonitis fecal, ya no hay forma de hacer un tratamiento conservador. Es quirúrgico. Hay que abrir y sacar el foco inflamatorio. En el Hinchey 2B es lo que hay cambios. Es un tratamiento mínimamente invasivo con drenajes. Entonces, en el estadio 0, estadio 1, ambulatorio, se puede manejar en forma externa. Pacientes con síntomas leves, no hay mucha repercusión sobre el estado general, dolor leve, fosílica izquierda, una leve leucocitosis, se le puede tratar en forma ambulatoria y controles continuos. Puede ser manejado ambulatoriamente. Hoy en día esto está todavía en estudio. Acá en nuestro medio no se aplica todavía eso. Pero las últimas recomendaciones hablan de que en el estadio 1 no es necesario antibiótico. Pero no hay nada todavía concreto, está todavía en estudio. Acá se usa todavía antibiótico. Y generalmente el esquema es
el mismo que usamos en un proceso inflamatorio abdominal, como la ciprofloxacina con metronidazol, o ampicilina, gentamicina, metronidazol, o cefotaximametro, cubriendo siempre gérmenes abdominales o del sistema intestinal de amplio espectro. Hinchey 1 entonces se puede manejar ambulatoriamente, con antibiótico acá en Paraguay todavía. U hospitalario con antibiótico en casos especiales. Cuando hay Hinchey 1 y el paciente tiene muchas comorbilidades o inmunodeprimido, en ese caso se maneja hospitalariamente. El Hinchey 2, cuando ya hay un absceso localizado ahí, Hinchey 2 es un absceso localizado, pericolónico o peridiverticular. Los abscesos menores a 4,5 centímetros pueden ser tratados solo con antibióticos intravenosos. En el Hinchey 2, cuando es menor a 5, era Hinchey, cuando es bien localizado, Hinchey 2B es hasta 5 centímetros, ¿verdad? En ese caso, podemos manejar con antibiótico, ya sea intravenoso o inclusive se puede manejar todavía con vía oral. Pero cuando la colección es mayor a 5 centímetros, sí o sí hay que hacer ya un drenaje percutáneo de elección, guiada por ecografías. La ecografía se mira a la colección, se mete un catéter, se aspira o se hace lavado continuos. Eso es la diferencia ahora de la clasificación de Hinchey. Para eso se divide en dos, en Hinchey 2.1 y 2B. 2.1, tratamiento oral, antibiótico. 2B, no, 1B, 1A y 1B, ¿verdad? 1A, perdón, 1A y 1B. 1B se puede intentar con tratamiento parenteral. Cuando pasa más de 5 centímetros la colección, ya hay que hacer drenaje percutáneo. Drenaje percutáneo antibiótico. Hinchey 3 y 4, 2, 3, 4, hay que pensar en cirugía. Hinchey 2, cuando la colección está alejada del, acá lo que puso mal el dedo, este es 1A o 1B. El Hinchey 2 es cuando ya hay foco alejado del divertículo. Ahí el paciente, ya hay colecciones en diferentes lugares, entonces el paciente tiene que quedarse internado, sí o sí. Internación, Hinchey 2, 3, 4. Hasta el 1B, porque cuando hay mayor a 6 o a 5 centímetros de acceso, ya tiene que hacerse percutáneo. Entonces se maneja ya o internado o ambulatoriamente también se puede. Pero en el Hinchey 2, 3 y 4, 3 y 4 es quirúrgico. En el 2 es internación y tratamiento antibiótico parenteral, sí o sí. Porque ya hay colecciones a distancia. En el Hinchey 3 ya hay una peritonitis purulenta generalizada, es quirúrgico. Ahí no hay nada que discutir. Así como la peritonitis fecal. Y los esquemas antibióticos son los mismos que estuvimos diciendo. Cefotaximametro, ciprofloxacinametro, metro. Esos son los esquemas antibióticos que utilizamos para la diverticulitis. Hinchey 1, 1A, forma ambulatoria. Vía oral, ciprofloxacina, metronidazol. Controles seriados. Si hay una repercusión sobre el estado general, hasta se le puede internar y se le puede hacer intravenoso. O si el paciente tiene comorbilidades o es inmunodeprimido o alguna otra cosa, o imposibilidad de hacer un seguimiento ambulatorio, se le interna nomás y se le hace antibiótico intravenoso. En el Hinchey 1, cuando ya hay colección menor a 4 centímetros, se puede internar también y antibiótico. O un tratamiento ambulatorio y controlar. Cuando ya es mayor a 5 centímetros, hay que hacerle sí o sí un drenaje percutáneo. Cuando tenemos Hinchey 2, ya tenemos una colección a distancia. Sí o sí internamos, ahí se evalúa también la posibilidad de drenajes si las colecciones son grandes. Pero el paciente ya no puede ser manejado en forma ambulatoria, sí o sí tiene que quedarse internado. Hinchey 3 y 4, cirugía. Se saca el foco y se trata de resolver
posteriormente los divertículos. Generalmente se suele hacer cirugía en 2 tiempos. En el preoperatorio, hablando de Hinchey 3 y 4, cuando el paciente tiene que ir a cirugía, el manejo general, buena hidratación, enérgica, hay que cargar a full, antibióticos ya iniciamos, mismo esquema, analgésicos, medidas generales, sonda vesical, sonda nasogástrica, balance, nada por vía oral, protector gástrico, analgesia, cuando estamos hablando de un Hinchey 3 y 4. 3, peritonitis generalizada purulenta. 4 ya es fecal. ¿Y qué hacemos? Paciente con datos de peritonitis generalizada, cirugía. Paciente Hinchey 1 sin mejoría a las 48 horas y quienes posteriormente al drenaje de un absceso no tienen mejoría en ese mismo lapso. En ese caso, un Hinchey 1 va a ir a cirugía, pero muy pocas veces pasa eso. El Hinchey 1 generalmente se resuelve. Muy pocos son los que con sintomatología leve van a cirugía. Procedimiento de elección, resección de sigmoide con anastomosis primaria e ileotomía protectora. Este es el gesto quirúrgico que se hace. Resección del sigmoide. Una anastomosis primaria e ileotomía de protección. La anastomosis primaria e ileotomía de protección consiste en resecar, como se ve acá, y este cabo se une otra vez a este, de forma primaria, directamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí. Bueno, la elección, la cirugía de elección es resecar la porción del divertículo y hacer una anastomosis primaria entre el recto y el colon que sobra. Sería el descendente, no sé hasta qué porción, ¿verdad? El colon descendente con el recto. Se anastomosa en forma primaria. Y la ileostomía de protección es sacar el ilio hacia afuera, en forma de ileostomía, en asa. Para que todo lo que coma salga por la ileostomía hasta que cicatrice esa sutura. Eso se le llama ileostomía de protección. Esa es la cirugía de elección, pero todo siempre depende de lo que vos encuentres adentro de la cirugía, del terreno, de lo que vas a encontrar ahí. Vos abrís una peritonitis purulenta, hace un lavado, ve la inflamación de tu divertículo, resecada, sacar de ahí. Si las condiciones están dadas, se puede hacer esto es de elección, ¿verdad? Si es posible. Se anastomosa y le aboca una parte del intestino delgado para que le proteja, ¿verdad? De protección, para que no funcione ese todavía, hasta que cicatrice. Si no hay posibilidad de hacer anastomosis, lo que se hace es una cirugía con una colostomía en el cabo proximal y el cabo distal se le deja enterrado en forma de bolsa de Hartmann. La cirugía de Hartmann se reseca el intestino, el sigmoides, el recto se cierra y el colon se aboca hacia afuera. Esa es la cirugía de Hartmann. Y eso es lo que más generalmente nosotros hacemos en una peritonitis fecal. Porque vos anatomosás en forma primaria y por todo el proceso inflamatorio y la contaminación, difícilmente esa sutura prende. Siempre hay dehiscencia y todo. Entonces lo mejor es tratar de abocar afuera y cerrar el otro muñón, dejar enterrado ahí adentro. Y después de 6 meses aproximadamente, se trata de restituir eso. Ese es el tratamiento quirúrgico, siempre acompañado de antibióticos de amplio espectro. Estos son pacientes graves, tienen que tener un acompañamiento psicológico por el estado de ostomía que va a quedar el paciente. En esos casos hay que ver la posibilidad de restituir en 6 meses aproximadamente. ¿Cómo hacemos?
En el caso, volviendo en el caso de una diverticulitis grado 1 o hinche 1. Hinche 1, una inflamación local, ahí nomás. Sintomático, se trata todos los síntomas: dolor, analgesia, antiinflamatorio, antibiótico, vía oral, forma ambulatoria. El paciente completa ese tratamiento, termina los síntomas y hay que pedirle una colonoscopía, pero a las 4 o 6 semanas del evento. Nunca una colonoscopía en la fase aguda. Siempre se le pide después de 4 a 6 semanas de que haya pasado el cuadro agudo, para un control. Y si vuelve a tener recidiva, más de 2 veces al año, ahí ya hay que plantear una eventual cirugía, que es una cirugía electiva o programada, para que no vuelva a recidivar o llegue a desarrollar una diverticulitis complicada, ya, con peritonitis o una peritonitis fecal. Y eso es dentro de la enfermedad diverticular lo que hay que saber. Diverticulitis principalmente, que es la inflamación. Tienen que saber la hemorragia. Las complicaciones, a su vez, de la diverticulitis son las perforaciones, cuadro obstructivo, en este caso hay que operar, cuadro de perforación, neumoperitoneo, hay que operar, lo mismo, resección de la porción afectada, si da las condiciones anatomosas, si no, se aboca uno hacia afuera y el otro se queda adentro. Fístulas. Las fístulas también son una complicación frecuente de la diverticulitis. Las fístulas son comunicación entre dos cavidades. En este caso, el colon, la más frecuente que se genera es la fístula colovesical, por la vejiga. Acuérdense, la más frecuente es la fístula colovesical, donde por la inflamación hace contacto con la pared vesical y después ya hace una fístula, una comunicación. ¿Cuándo vamos a sospechar de una fístula colovesical? Cuando el paciente empieza a presentar muchos síntomas urinarios, de infección urinaria, a veces salen grumos o gases por la uretra, orina en materia fecal, hay que sospechar de una fístula. Y la fístula, el tratamiento es quirúrgico. Consiste en entrar, sacar la fístula. Generalmente se seca la porción que está adherida a la vejiga, una anastomosis primaria y una rafia ahí de la vejiga donde estaba la fístula. Se cierra. También hay fístula colovaginal, con cualquier órgano puede ser una fístula, que es una de las complicaciones más frecuentes de la diverticulitis. ¿Estamos? No sé qué le pasó a su computadora. ¿Preguntas? Hasta el momento. ¿Dudas sobre diverticulitis, enfermedad diverticular, diverticulosis? ¿Quedó todo claro? Más o menos. En resumen, la diverticulitis, dolor por la izquierda, náusea, vómito, signo de irritación localizada, signo de complicación. Jacob y fiebre, sensación febril. Laboratorialmente, lo que más va a llamar la atención, una leve leucocitosis con neutrofilia. El método diagnóstico para la diverticulitis es la tomografía y a partir de ahí clasificamos para decidir nuestra conducta. Hinchi 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1 se puede hacer ambulatoriamente. Si el absceso no es mayor a 6, ambulatoriamente vía oral. Si la colección es mayor a 6, percutano, ya hay que drenar. Hinche 2, ya se interna, tratamiento parenteral, antibiótico por la vena. 3 y 4, quirúrgico, porque ahí ya hablamos de peritonitis. Y obviamente el hinche 3 y 4 difícilmente se diagnostica por tomografía. ¿Por qué? Porque si estamos hablando ya de una peritonitis, ya va a llegar con signos de peritonitis. ¿Cuáles son los signos de peritonitis principales? Defensa muscular en todo el abdomen y signo de llenado de mucículo. Dolor a la descompresión en todos los cuadrantes. Si el paciente viene un dolor de 3 días de evolución
Vos le tocás donde le tocás, no le duele. Hay defensa muscular por todos lados. Hay signo de rebote por todos lados. Signo de llenado de mucil. Ese es el signo de peritonitis. No vas a esperar hacer una tomografía. Generalmente el Hinchey 3-4 son hallazgos intraoperatorios. Tuvo una historia de dolor en costilla izquierda de 3 días de evolución, náusea, vómito, fiebre y al examen físico sin irritación vertebral. Estás ante un diagnóstico de peritonitis, probablemente origen diverticular. No va a ser apenticular, de origen diverticular. Tu conducta quirúrgica va a ser cirugía. Lo operas y ahí ves si era fecal o si era purulenta. Si era fecal, probablemente fue un Hinchey 4. Encontraste tu divertículo, resecar. En el fecal, al menos nunca hacemos acá todavía anastomosis. Le sacamos la acá, el cabo proximal, el cabo distal se cierra, se entierra. Cirugía de Hartmann. Lavado. A veces, cuando la contaminación es muy intensa, se le deja abdomen abierto, contenido por piel, a veces nomás, se cierra la piel nomás, para volver a entrar a lavar en 48 horas, o 24-48 horas. Se hace un relavado. El paciente sale de quirófano con el abdomen solo cerrado por la piel. Al día siguiente entra al quirófano, se le abre y se le lava. Cuando el grado de contaminación es muy grande. El drenaje percutáneo en el Hinchey 1, cuando la colección es mayor a 5 centímetros. Guiado por imagen. Se mete un catéter, se aspira y se le lava. Se le lava, se le lava. Antibiótico. La cirugía en 2 pasos. Procedimiento de Hartmann y reanastomosis. Encontramos contaminación, restricción, sacamos, abocamos. Ese es el primer paso. En 6 meses le reanastomosamos. Ese es el segundo paso. Primer paso, en un solo paso, es cuando las condiciones están dadas. Vos acá y ahí mismo ya anastomosamos. Y le dejamos una ileostomía de protección nada más. Esa es la cirugía en un solo paso. Pero solo en peritonitis purulenta, que no esté muy contaminada y las porciones anastomosarias estén en buenas condiciones. No hay un grado de contaminación muy importante. Acá está. Esto es la cirugía de Hartmann. Se reseca la porción del sigmoide que está afectado y esta porción se aboca afuera, a la piel. Y esta porción se cierra. La anastomosis primaria es resecar esta porción y este se une a este, directamente. Le unía a este y de por acá agarraba un intestino delgado y sacaba hacia afuera para que le proteja, para que se use como protección. Salga todo para lo que coma y no llegue hasta acá el bolo alimenticio, hasta que esta sutura cubre. Después, la ileostomía en asa se le dice en caño de escopeta. Se estira una asa delgada así, supongamos que sea la asa delgada, se estira, se saca afuera y se le hace un pequeño corte nomás acá. Entonces se quedan como 2 canitos. Para que salga nomás el contenido gástrico y no pase hasta el colon. Y una vez que 5 o 6 días este paciente, o una 3 o 4 semanas, de todo curado, ahí se sutura el real intestino y se manda otra vez hacia adentro. Una colostomía. Fístulas, lo que les estuve hablando, prácticamente. Las fístulas siempre son quirúrgicas. Dudas,